En una noche clara levantas la mirada y el cielo se abre ante ti. Miles de estrellas titilan, formando un río de luz que corta la oscuridad, la Vía Láctea, nuestra galaxia. Dentro de ella habitan cientos de miles de millones de soles, planetas, sistemas y enigmas tan vastos que resultan casi imposibles de calcular. Sin embargo, al compararla con la magnitud del universo, no es más que un destello diminuto, un punto perdido en un océano infinito. Nos recuerda que aquello que nos parece inconmensurable puede ser apenas un comienzo dentro de algo mucho mayor. Buenas noches y bienvenidos a Ciencia para Dormir. Hoy recorreremos juntos un camino apacible, un viaje entre estrellas y galaxias diseñado para acompañarte mientras cierras los ojos y encuentras la calma. A simple vista, la Vía Láctea parece una nube luminosa en el firmamento. Pero lo que contemplas es en realidad la suma de miles de millones de estrellas cuya luz, al llegar desde tan lejos, se funde en un resplandor uniforme. Es similar a mirar un estadio iluminado desde la distancia, no se distinguen las bombillas individuales, solo una mancha brillante. Así ocurre con nuestra galaxia, que durante milenios ha maravillado a culturas de todo el mundo. La Vía Láctea no es una nube sin forma. Los astrónomos han descubierto que se trata de una galaxia espiral barrada, parecida al remolino que se forma al girar una cuchara en una taza de café con leche. Sus brazos curvos giran alrededor de un centro, atravesado por una barra de estrellas que actúa como eje. A partir de esa barra se extienden los brazos espirales, donde se concentran estrellas jóvenes, gas y polvo interestelar. Su tamaño resulta casi imposible de imaginar. Se calcula que mide unos 100,000 años luz de un extremo a otro. Esto significa que, si encendiéramos un faro en un borde, su luz tardaría 100,000 años en llegar al otro lado, incluso viajando a 300,000 kilómetros por segundo, la velocidad de la luz. Si lo pensamos en términos más cotidianos, un avión comercial vuela a unos 900 km/h. Si intentáramos cruzar la Vía Láctea en él, necesitaríamos más de 100,000 millones de años. Para ponerlo en perspectiva, el universo entero tiene solo 13,800 millones de años. En otras palabras, aunque hubiéramos partido en avión desde el origen del cosmos, aún seguiríamos viajando sin haber alcanzado la mitad del trayecto. Esto muestra cuán insignificantes son nuestras máquinas frente a las escalas cósmicas. Y no solo hablamos de dimensiones, también de contenido. Se estima que la Vía Láctea alberga entre 100,000 y 400,000 millones de estrellas. Si cada una fuera un grano de arena, haría falta llenar toda una playa para representarlas. Y aún así, nuestra galaxia sería solo una playa entre incontables otras, pues el universo está poblado de galaxias tan grandes o más que la nuestra. De todas esas estrellas, hay una que nos resulta especialmente familiar, el Sol. Entre esos cientos de miles de millones de estrellas que pueblan la Vía Láctea, una nos resulta especialmente cercana, el Sol. Curiosamente, no ocupa un lugar central ni privilegiado dentro de la galaxia. Se encuentra en una región periférica, en un brazo espiral conocido como el brazo de Orión, algo así como vivir en las afueras, en un barrio tranquilo lejos del bullicioso centro galáctico. Y quizá esa ubicación fue un golpe de suerte, porque en el corazón de la galaxia habita un coloso invisible, Sagitario asterisco, un agujero negro supermasivo cuya vecindad es tan violenta que la vida, tal como la conocemos, tendría escasas probabilidades de surgir allí. Decir que la Vía Láctea es nuestro hogar no es solo una metáfora poética, sino una verdad literal. Fue aquí donde nacieron las estrellas que forjaron los elementos que hoy nos constituyen, el hierro que circula en nuestra sangre, el calcio que sostiene nuestros huesos, el oxígeno que respiramos. Todo ello se originó en el corazón ardiente de astros que vivieron y murieron dentro de esta misma galaxia. En ese sentido, la Vía Láctea es más que el lugar donde habitamos, es la madre cósmica que nos dio las materias primas de nuestra existencia. No es extraño entonces que tantas culturas antiguas hayan visto en esa franja luminosa del cielo algo sagrado. Para los griegos era el Galaxias Kyklos, el círculo lechoso del que proviene la palabra galaxia. En Sudamérica, algunos pueblos originarios la imaginaban como un río celeste por el que viajaban las almas. Los mayas la llamaban Xibalbabé, el sendero hacia el inframundo.
En todas estas visiones, la Vía Láctea no era solo un fenómeno astronómico, sino un símbolo de la conexión profunda entre el cielo y la vida en la Tierra. Hoy sabemos que lo que aquellas culturas contemplaban era la visión desde dentro de nuestra propia galaxia. Es como estar en medio de un bosque, por donde mires ves árboles y al alzar la vista, ramas y hojas cubriendo el cielo. Así, cuando miramos hacia la Vía Láctea, lo que vemos son las ramas luminosas de nuestra propia galaxia desplegándose alrededor de nosotros. Además, la Vía Láctea no está sola. Tiene satélites galácticos que orbitan a su alrededor, como la Gran y la Pequeña Nube de Magallanes. Son galaxias enanas que giran a su lado como si fueran lunas acompañando a un planeta, sumándose a esta danza cósmica que transcurre a lo largo de millones de años. Y aunque las dimensiones nos superen, sigue siendo nuestro hogar. No necesitamos recorrer cada rincón de la galaxia para sentirla como propia, del mismo modo en que sentimos pertenencia a nuestro país sin haber visitado todas sus ciudades. La Vía Láctea es casa, aunque sus confines permanezcan inalcanzables. Esa pertenencia puede inspirar dos sentimientos opuestos, consuelo y desconcierto. Consuelo, porque nos recuerda que formamos parte de un sistema inmenso; desconcierto, porque nos enseña que lo que consideramos gigantesco es apenas una pieza dentro de algo mucho más vasto. Aquí es donde la imaginación se convierte en nuestro mejor telescopio. Intenta visualizar la Vía Láctea desde afuera, no desde la Tierra ni desde un observatorio, sino desde un rincón lejano del espacio, lo bastante apartado como para abarcarla entera. Verías una espiral majestuosa, con brazos repletos de estrellas brillando como diminutos faroles suspendidos en la oscuridad, girando lentamente en torno a un núcleo resplandeciente. La Vía Láctea, vista desde lejos, es un espectáculo sereno y al mismo tiempo descomunal. Entre sus brazos espirales, casi imperceptible a esa escala, se encuentra nuestro Sol. Y alrededor de él, un pequeño planeta azul donde respiras en este preciso instante. Pensar en ello despierta una mezcla inevitable de humildad y asombro. Humildad, porque comprendemos que no ocupamos un lugar central en la galaxia. Asombro, porque a pesar de nuestra pequeñez somos capaces de imaginar y comprender dimensiones que superan nuestra vida cotidiana. Nuestra galaxia es, en efecto, nuestro vecindario cósmico. Puede parecernos infinita, pero en realidad es solo una fracción del universo, como una calle de la infancia que basta para contener el mundo de un niño, aunque sea apenas una parte de la ciudad. Y esa ciudad, a su vez, no es más que un fragmento del planeta entero. De igual modo, la Vía Láctea, con toda su majestuosidad, no es el absoluto, sino apenas el inicio de un mapa mucho más vasto. Y como en cualquier vecindario, no estamos solos. A nuestro alrededor hay estrellas, sistemas y compañeros galácticos que comparten este inmenso espacio con nosotros. Imagínala como una ciudad gigantesca, con avenidas luminosas, plazas repletas de estrellas y barrios de distintos tamaños. En esa ciudad, el Sol no se encuentra en pleno centro, el núcleo bullicioso dominado por Sagitario asterisco, sino en una zona intermedia, un barrio tranquilo donde la vida ha tenido oportunidad de florecer. Ese lugar es el brazo de Orión, un ramal secundario que conecta con brazos mayores como los de Sagitario o Perseo. Podría decirse que vivimos en una calle lateral de la galaxia, discreta y serena, a unos 27.000 años luz del centro. Esa ubicación aparentemente modesta ha sido crucial para nuestra existencia. Estar lejos del núcleo significa escapar de la violencia gravitatoria y radiactiva del agujero negro supermasivo, mientras que ocupar un brazo intermedio nos dio acceso al material estelar necesario para que en la Tierra surgiera la vida. En cierto sentido, habitamos una esquina privilegiada, no demasiado peligrosa, pero tampoco demasiado vacía. El Sol, aunque para nosotros sea el astro fundamental, fuente de luz, calor y vida, no es nada especial dentro del panorama galáctico. Es solo una estrella más entre cientos de miles de millones, catalogada como una enana amarilla de tipo G2V. Su tamaño es tan grande que dentro de él cabrían más de 1 millón de tierras, pero comparado con otros soles de la galaxia resulta modesto. Hay estrellas mucho más masivas y brillantes, y otras tan pequeñas que arden débilmente durante eones. Nuestro vecindario inmediato está compuesto por otras estrellas cercanas. Pero cercanas en astronomía no significa lo mismo que en la vida diaria. Aquí las distancias se miden en años luz.
Un año luz no es tiempo, sino distancia, es lo que recorre la luz en un año viajando a 300.000 kilómetros por segundo. Para ponerlo en perspectiva, en un solo segundo la luz puede dar 7 vueltas a la Tierra. Ahora imagina ese trayecto constante durante 12 meses, esa es la medida de un año luz. La estrella más próxima a nosotros, después del Sol, es Próxima Centauri, y aún así se encuentra a más de 4 años luz de distancia. Un recordatorio de que incluso nuestros vecinos más cercanos en el cosmos están increíblemente lejos. La estrella más cercana a nosotros después del Sol es Próxima Centauri, ubicada a poco más de 4 años luz de distancia. Eso significa que la luz que hoy vemos partió de allí hace más de 4 años. Si esa estrella desapareciera de repente, no lo sabríamos hasta pasado ese tiempo, pues su luz seguiría viajando hacia nosotros como un mensaje atrasado. En escalas cósmicas, 4 años luz es casi nada, pero para nosotros representa una eternidad. Para ponerlo en perspectiva, la nave más veloz construida por la humanidad, la Parker Solar Probe, alcanza más de 500.000 kilómetros por hora. Sin embargo, si la dirigiéramos hacia Próxima Centauri, necesitaría decenas de miles de años para llegar. En otras palabras, incluso nuestra vecina más próxima sigue estando fuera del alcance de nuestra tecnología actual. Próxima no está sola, forma parte de un sistema triple, junto con Alpha Centauri A y Alpha Centauri B, 2 estrellas muy similares al Sol. Para los astrónomos, este sistema cercano funciona como un laboratorio natural donde estudiar la dinámica de los sistemas múltiples. Próxima, la menor de las 3, es una enana roja, mucho más fría y tenue que nuestro Sol, pero al mismo tiempo mucho más común. Las enanas rojas son, de hecho, el tipo de estrella más abundante del universo. Lo más fascinante es que sabemos que alrededor de Próxima orbitan al menos 2 planetas. Uno de ellos, Próxima B, se encuentra en la llamada zona habitable, la región en la que podría existir agua líquida. No sabemos si hay vida allí, pero el simple hecho de que el sistema estelar más cercano al nuestro albergue un mundo potencialmente habitable enciende nuestra imaginación. Es como descubrir que, a unas cuantas cuadras de tu casa, quizá exista un jardín donde también florece la vida. Si seguimos con la analogía de la galaxia como una inmensa ciudad, el Sol sería una casa modesta en un barrio tranquilo, y Próxima Centauri la vivienda vecina, no en la misma calle, pero a varias manzanas de distancia. A pie parecería un trayecto corto, pero en el mapa cósmico cada cuadra mide años luz, y cada paso representa un desafío que todavía no sabemos cómo dar. Más allá de Próxima, hay otras estrellas que forman parte de nuestro vecindario inmediato. Sirio, por ejemplo, es la estrella más brillante del cielo nocturno y se encuentra a unos 8 años luz de distancia. Betelgeuse, en la constelación de Orión, está a unos 640 años luz, y su tamaño es tan descomunal que, si ocupase el lugar del Sol, engulliría la órbita de Júpiter. Rigel, también en Orión, brilla con una intensidad miles de veces superior a la de nuestro astro. Y, sin embargo, incluso cuando hablamos de estrellas cercanas, la lista sigue siendo corta. Lo que para la astronomía son apenas unos cuantos años luz, para nosotros son distancias prácticamente imposibles de recorrer. Recordemos, la Vía Láctea mide unos 100,000 años luz de diámetro, y nuestras ondas más rápidas tardarían milenios en cubrir apenas unos pocos de esos años luz. Esta perspectiva nos muestra algo fundamental: vivimos en un vecindario cósmico donde incluso las casas más próximas parecen mundos lejanos. Desde su rincón en el brazo de Orión, el Sol comparte esta calle galáctica con millones de estrellas, cada una un posible Sol con su propio sistema de planetas. Si pudiéramos mirar la galaxia desde arriba, veríamos que cada punto luminoso es una estrella, y que muchas de ellas probablemente albergan mundos. Así descubrimos que, cuando levantamos la vista al cielo nocturno y vemos brillar incontables estrellas, casi todas ellas pertenecen a nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, nuestro hogar compartido en el universo. Cuando levantamos la vista al cielo, lo que vemos a simple vista no son galaxias lejanas, salvo contadas excepciones como Andrómeda. La mayoría de los puntos luminosos que brillan sobre nosotros pertenecen a nuestro propio vecindario estelar. Es como mirar por la ventana en la oscuridad de la noche, lo que alcanzas a distinguir no son las luces de otra ciudad, sino las farolas y lámparas de tu propio barrio. Esa ilusión de cercanía,
sin embargo, puede engañarnos. Recordemos, Próxima Centauri, la estrella más próxima después del Sol, se encuentra a más de 4 años luz de distancia. Si lleváramos la distancia entre la Tierra y el Sol, unos 150 millones de kilómetros, a la escala de un solo centímetro, entonces Próxima Centauri estaría situada a más de 250 kilómetros. Así de vastos y vacíos son los espacios entre las estrellas. Y paradójicamente, ese vacío es lo que permite la estabilidad. Gracias a las enormes separaciones, cada estrella puede mantener su propio sistema planetario sin que la gravedad de sus vecinas lo perturbe. Si estuvieran mucho más cerca, los planetas se desestabilizarían y la vida tendría pocas oportunidades de asentarse. En otras palabras, la distancia que nos separa de nuestros vecinos estelares no es un obstáculo, sino una condición para que este vecindario cósmico sea habitable. Y, más allá de lo que sabemos, está lo que imaginamos. ¿Podrían existir otras civilizaciones orbitando esas estrellas? ¿Habrá alguien en algún planeta de Alpha Centauri que, en este mismo momento, se pregunte si está solo en el universo? No tenemos respuestas, pero pensar que las mismas dudas podrían surgir en otros mundos nos conecta con algo profundo, la idea de que no solo compartimos una galaxia, sino también la curiosidad por comprenderla. Así, nuestro pequeño barrio estelar, el Sol, Próxima Centauri, Alpha Centauri, Sirio, se convierte en un símbolo. Estas luces cercanas iluminan nuestro camino y nos recuerdan que, aunque la Vía Láctea parezca infinita para nosotros, estamos rodeados de vecinos que comparten este mismo espacio-tiempo. Y si extendemos la mirada más allá de nuestra cuadra cósmica, descubrimos ciudades enteras brillando en la distancia, otras galaxias. Durante mucho tiempo, la humanidad creyó que la Vía Láctea era todo lo que existía. El cielo nocturno, con miles de estrellas y esa franja lechosa que lo cruzaba de extremo a extremo, parecía marcar el límite natural del universo. No era ignorancia, sino lógica elemental. Si todo lo visible está aquí, ¿por qué sospechar que hubiese algo más allá? Era como vivir en una isla y suponer que tras el horizonte solo había océano infinito. Los astrónomos de la antigüedad dividían lo que veían en dos categorías: las estrellas, que brillaban como puntos definidos, y las nebulosas, manchas difusas y borrosas, semejantes a nubes diminutas. Algunas mostraban formas curiosas, espirales, elípticas o irregulares. Pero nadie sabía qué eran exactamente. La mayoría suponía que eran cúmulos de estrellas contenidos dentro de la propia Vía Láctea, remolinos internos en nuestro universo. Este debate se intensificó hacia finales del siglo XIX y principios del XX. Los astrónomos discutían si esas nebulosas espirales pertenecían a nuestra galaxia o si, en realidad, eran estructuras mucho más vastas, otros universos isla, como los llamaban. La idea había sido planteada ya en el siglo XVII por pensadores como Immanuel Kant, quien imaginaba que aquellas manchas podían ser sistemas de estrellas semejantes al nuestro, flotando en el espacio. Pero durante mucho tiempo esa hipótesis permaneció sin pruebas. El debate sobre si aquellas nebulosas eran parte de la Vía Láctea o universos isla permaneció abierto hasta que llegó un astrónomo llamado Edwin Hubble. Trabajaba en el observatorio del Monte Wilson, en California, donde en 1917 se había instalado el telescopio más grande del mundo en ese momento, el Ock, con un espejo de 2 metros de diámetro. Aquel instrumento supuso un salto tecnológico sin precedentes, capaz de ofrecer un nivel de detalle nunca antes alcanzado. Hubble dirigió ese telescopio hacia una de las nebulosas espirales que más desconcierto generaba entre los científicos, la nebulosa de Andrómeda. Desde la Tierra, Andrómeda aparece como una tenue mancha alargada, visible incluso a simple vista en noches oscuras. Durante siglos se pensó que era una nube de gas dentro de la Vía Láctea. Sin embargo, con paciencia y precisión, Hubble analizó su luz y encontró algo sorprendente. Al estudiar unas estrellas variables llamadas cefeidas, pudo calcular su distancia, y el resultado fue descomunal. Andrómeda estaba muchísimo más lejos de lo que se creía, tan lejos que no podía formar parte de nuestra galaxia. Era, en realidad, otra galaxia completa. Ese descubrimiento, publicado en 1924, transformó para siempre la visión humana del universo. De repente, la Vía Láctea dejó de serlo todo y pasó a ser solo una más entre muchas.
Fue como abrir la ventana de una habitación oscura y descubrir que no estábamos aislados en medio del campo, sino rodeados de un vecindario lleno de luces y edificios. La comunidad científica quedó impactada. El universo acababa de multiplicarse millones de veces en la mente humana. Lo que hasta entonces parecía el límite del mapa se reveló como apenas un fragmento diminuto. Y no era únicamente Andrómeda. Con el tiempo se confirmó que muchas de aquellas otras nebulosas espirales eran también galaxias completas, cada una con miles de millones de estrellas. El cielo nocturno se convirtió así en un océano de islas luminosas. Pero Hubble no se detuvo ahí. Sus investigaciones también demostraron que el universo mismo se está expandiendo, un hallazgo tan revolucionario que décadas después uno de los telescopios más famosos llevaría su nombre, el Telescopio Espacial Hubble. Hoy sabemos que Andrómeda es la galaxia espiral más cercana a la Vía Láctea, situada a unos 2.5 millones de años luz. Eso significa que la luz que ahora vemos salió de allí cuando los primeros seres humanos aún tallaban herramientas de piedra y los glaciares cubrían gran parte de la Tierra. Observar Andrómeda es, en cierto modo, mirar al pasado remoto. Y aunque en el cielo se muestre como una simple mancha, Andrómeda es gigantesca, incluso mayor que la Vía Láctea, con quizás 1 billón de estrellas. Además, su destino y el nuestro están ligados. En unos 4.000 millones de años, ambas galaxias comenzarán a fusionarse en un lento baile gravitatorio que dará lugar a una nueva estructura colosal que los astrónomos llaman provisionalmente Milcomeda. Lejos de ser una colisión violenta, este encuentro será como la mezcla de dos nubes. Las estrellas, separadas por enormes distancias, difícilmente chocarán entre sí. En cambio, se reorganizarán en una galaxia aún más grande y majestuosa. Pero Andrómeda no es nuestra única vecina destacada. Mucho más cerca encontramos otras compañeras más modestas, las nubes de Magallanes, dos galaxias enanas que orbitan alrededor de la Vía Láctea y forman parte de nuestro vecindario inmediato. Más allá de Andrómeda, nuestra galaxia también cuenta con compañeras cercanas, la gran nube de Magallanes y la pequeña nube de Magallanes. Ambas son visibles desde el hemisferio sur, donde aparecen como manchas lechosas separadas de la Vía Láctea. Fueron navegantes portugueses, entre ellos Fernando de Magallanes, quienes las registraron durante sus viajes y les dieron el nombre con el que las conocemos hoy. La gran nube de Magallanes se encuentra a unos 160.000 años luz, mientras que la pequeña está a unos 200.000. Aunque mucho menores que la Vía Láctea, siguen siendo impresionantes. Cada una contiene cientos de millones de estrellas, nubes de gas, restos de supernovas y regiones de formación estelar. En la Gran Nube, por ejemplo, se localiza la famosa nebulosa de la Tarántula, un hervidero cósmico tan activo que puede observarse desde la Tierra incluso con telescopios medianos. Estas nubes, junto con otras galaxias enanas que orbitan a la Vía Láctea, forman un séquito que nos recuerda algo importante. Incluso nuestra galaxia, con toda su grandeza, es parte de una comunidad local. No estamos aislados en el cosmos, sino rodeados de vecinos de distintos tamaños, algunos cercanos y modestos, otros lejanos y colosales. El descubrimiento de Hubble abrió la puerta a esta nueva visión. Desde entonces, los astrónomos comenzaron a contar, catalogar y estudiar no solo miles, sino millones de galaxias. De pronto, el universo dejó de ser un escenario centrado en nosotros y se convirtió en un océano de islas estelares que se extienden hasta donde alcanza la vista. Esta historia encierra una lección poderosa: la realidad casi siempre es más amplia de lo que creemos. Durante siglos pensamos que la Vía Láctea era todo lo que existía, y resultó ser apenas una fracción. ¿Qué sorpresas nos esperan aún? Quizás descubramos que incluso las miles de millones de galaxias que hoy conocemos no son todo lo que hay. Por ahora, basta con lo que sabemos para sentir asombro. Cada mancha difusa en el cielo encierra millones de soles, y cada uno de esos soles podría tener planetas, con sus propias historias y posibilidades. Así comprendimos que la Vía Láctea no es única ni solitaria, sino parte de una comunidad mucho más amplia. Y es que, al igual que las personas se organizan en familias, barrios o ciudades, las galaxias también tienden a reunirse. No viajan solas, se atraen mutuamente y forman grupos unidos por la gravedad. Nuestra galaxia no es la excepción.
Forma parte de una vecindad mayor conocida como el grupo local, un conjunto de unas 50 galaxias que conviven bajo un mismo campo gravitatorio. En este barrio cósmico hay de todo, desde colosos como la Vía Láctea y Andrómeda hasta pequeñas galaxias enanas casi imperceptibles en la inmensidad del espacio. Si lo imaginamos como un barrio de la gran ciudad del universo, las casas más imponentes y luminosas serían sin duda la Vía Láctea y Andrómeda, auténticas mansiones galácticas con cientos de miles de millones de estrellas, acompañadas de cúmulos globulares, sistemas planetarios y satélites enanos que orbitan a su alrededor. Dentro del grupo local, la mayor parte de la masa está concentrada en dos gigantes, la Vía Láctea y Andrómeda. Su gravedad domina y organiza a muchas de las galaxias más pequeñas, como si fueran vecinas que orbitan alrededor de ellas. Entre ambas, Andrómeda destaca como la más grande. Ubicada a unos 2.5 millones de años luz, no solo es nuestra vecina más imponente, sino que además se dirige hacia nosotros. El destino de la Vía Láctea y Andrómeda está entrelazado por la gravedad. En unos 4.000 millones de años comenzarán a fusionarse en un lento y majestuoso baile cósmico. No será una colisión en el sentido habitual, porque las estrellas están tan separadas que casi ninguna chocará directamente. Sin embargo, las estructuras galácticas sí se deformarán, los brazos espirales se estirarán, se enredarán, con el paso de miles de millones de años, ambas terminarán fundiéndose en una nueva galaxia elíptica gigante. Los astrónomos ya le han dado un nombre provisional, Milcómeda o Lactómeda, una combinación poética de Milky Way y Andrómeda. Pensar en ese futuro puede parecer irreal y remoto, pero nos recuerda que las galaxias no son estáticas, viven, se mueven, interactúan y cambian con el tiempo. La Vía Láctea, que hoy contemplamos como una espiral estable, algún día tendrá un rostro distinto, transformado por su encuentro con su gran vecina. Y aunque 4.000 millones de años nos parezcan un horizonte inconcebible, en la escala del universo no es más que un pestañeo. Además de estas dos gigantes, en el grupo local existe otra galaxia relevante, la galaxia del Triángulo o M33. Es más pequeña que la Vía Láctea y Andrómeda, pero sigue siendo una espiral bien definida y brillante, con decenas de miles de millones de estrellas. Podría considerarse una hermana menor, y algunos estudios sugieren que incluso forma un sistema binario gravitacional con Andrómeda, orbitando juntas en una danza cósmica que, a la larga, también desembocará en la gran fusión con nuestra galaxia. El resto del grupo local está habitado por galaxias enanas, mucho más modestas. Apenas contienen unos pocos millones de estrellas y suelen girar alrededor de las mayores como satélites. La Vía Láctea, por ejemplo, tiene varias compañeras, la gran y la pequeña nube de Magallanes, ya mencionadas, así como las galaxias enanas de Sagitario o Can Mayor. Muchas de ellas están siendo desgarradas por la gravedad de nuestra galaxia, perdiendo estrellas que terminan engrosando el disco de la Vía Láctea. Es un proceso parecido a como un árbol grande absorbe poco a poco a los arbustos que crecen demasiado cerca. El grupo local tiene un diámetro de unos 10 millones de años luz. Dentro de ese volumen, la gravedad compartida mantiene a todas estas galaxias unidas como una comunidad cohesionada. Pero más allá de esos límites, otras fuerzas gravitatorias toman el control y entramos en vecindarios más amplios, agrupaciones mayores donde los grupos locales se integran en estructuras aún más vastas. Si volvemos a nuestra metáfora cotidiana, podemos imaginarlo así: la Vía Láctea sería una gran casa, Andrómeda otra mansión colosal al final de la calle, y M33 una tercera vivienda más modesta pero igualmente destacable. A su alrededor, pequeñas casitas, las galaxias enanas, orbitan como casas de huéspedes o caravanas estacionadas junto a los edificios principales. Todo este conjunto forma un barrio cósmico, nuestro grupo local. Y, como ocurre en cualquier ciudad, ese barrio tiene un límite difuso donde comienza otro vecindario mayor, otra comunidad aún más extensa. El descubrimiento de que la Vía Láctea forma parte del grupo local marcó otro hito fundamental en la historia de la astronomía. Tras la demostración de Edwin Hubble de que Andrómeda era una galaxia independiente, quedó claro que nuestra galaxia no estaba sola, tenía vecinas, y esas vecinas a su vez se integraban en una estructura mayor. Con el tiempo, los astrónomos comenzaron a catalogar estas galaxias, medir sus distancias y mapear sus posiciones.
Así se delineó el contorno del grupo local, revelando que la Vía Láctea es apenas una pieza en un rompecabezas cósmico mucho más grande. Además, el hecho de que nuestra galaxia y Andrómeda estén destinadas a fusionarse dentro de unos 4,000 millones de años nos recuerda que la historia del grupo local está en constante evolución. Lo que hoy es un conjunto de casas separadas algún día se transformará en una única construcción colosal, una galaxia gigante rodeada por satélites menores. Si en ese futuro hipotético hubiera observadores en un planeta dentro de esa galaxia fusionada, su cielo sería espectacular, miles de millones de estrellas, más brillantes y cercanas, fruto de aquel encuentro titánico. Por ahora, en nuestro tiempo, el grupo local es un vecindario relativamente tranquilo. Las galaxias enanas orbitan sin mayores sobresaltos y las tres principales, la Vía Láctea, Andrómeda y la galaxia del Triángulo, M33, aunque atraídas entre sí, aún mantienen distancias inmensas. Basta recordar que la luz tarda millones de años en viajar de una a otra para entender que, incluso en este barrio cósmico, las dimensiones son incomprensibles para nuestra experiencia cotidiana. Y, sin embargo, la idea de barrio resulta útil para ganar perspectiva. Igual que un niño que crece creyendo que su calle es todo el mundo, la humanidad también pensó durante siglos que la Vía Láctea era el universo entero, hasta descubrir que solo era una casa dentro de un vecindario mayor. Ese vecindario, el grupo local, forma parte a su vez de estructuras más grandes que exploraremos más adelante. La historia del grupo local es también una historia de pertenencia. Saber que nuestra galaxia no está sola, sino acompañada por compañeras como Andrómeda, M33 y las nubes de Magallanes, nos da una cierta sensación de compañía. Como seres humanos tendemos a buscar vínculos, y en el cosmos encontramos ese reflejo en las galaxias que comparten nuestro espacio. Aunque nunca podamos visitarlas físicamente, sí podemos contemplarlas desde la distancia, estudiarlas con nuestros telescopios, reconstruir su pasado y anticipar su destino. Esa capacidad de imaginar lo que ocurre más allá de nuestra galaxia es uno de los logros más extraordinarios de la mente humana. Contemplar el grupo local nos enseña que la Vía Láctea es especial para nosotros, pero no única, es solo una entre muchas, parte de una red aún mayor que se conecta con otras. Y esta visión nos prepara para ampliar todavía más nuestra perspectiva. Porque, así como un barrio no existe aislado, tampoco lo hace un grupo de barrios. Alrededor se extiende toda una provincia cósmica. Hasta aquí hemos recorrido nuestra casa cósmica, la Vía Láctea, y hemos descubierto que no está sola, sino rodeada de estrellas cercanas y galaxias vecinas que juntas forman el grupo local. Pero igual que ocurre en nuestras ciudades, ¿ningún barrio vive en aislamiento? Nuestro grupo local no es un sistema aislado. Forma parte de un entramado mayor, como si fuera un distrito dentro de una vasta provincia cósmica, conectado con otros barrios a través de una red invisible de caminos gravitatorios. Y cuando levantamos la mirada más allá de nuestro vecindario estelar, descubrimos que las galaxias mismas también se agrupan en estructuras aún más gigantescas, los supercúmulos. Un supercúmulo galáctico es, en esencia, una agrupación colosal de cúmulos de galaxias. Cada grupo local, ese pequeño barrio de unas 50 galaxias, es apenas un ladrillo dentro de un edificio inmenso. Estas estructuras pueden extenderse a lo largo de decenas o incluso cientos de millones de años luz y contener miles, e incluso cientos de miles, de galaxias. Su escala es tan monumental que resulta casi imposible de imaginar. Uno de los primeros supercúmulos identificados fue el supercúmulo de Virgo, llamado así porque su región más visible desde la Tierra se encuentra en la constelación de Virgo, donde los telescopios detectaron una concentración sorprendente de galaxias. Este supercúmulo se encuentra a unos 65 millones de años luz de distancia y contiene más de 1500 galaxias de distintos tipos, espirales, elípticas y enanas. Pensemos por un momento qué significa esa distancia, 65 millones de años luz. La luz que hoy nos llega desde esas galaxias comenzó su viaje cuando los dinosaurios acababan de desaparecer de la Tierra tras la gran extinción del Cretácico. Mientras nuestro planeta se recuperaba de aquel cataclismo, esos fotones emprendieron un trayecto que tardó millones de años en completarse, hasta impactar en nuestros telescopios. Observar el supercúmulo de Virgo es, en cierto sentido, asomarse a un capítulo antiguo de la historia del cosmos.
Pero nuestra historia no termina allí. En 2014, un equipo de astrónomos dirigido por Brent Tully logró mapear con mayor precisión la red de galaxias que rodea al grupo local. El resultado fue el descubrimiento de que formamos parte de una estructura aún más vasta y sorprendente, el supercúmulo Laniakea. El nombre proviene del hawaiano y significa cielo inconmensurable. Y es un término muy apropiado. Laniakea es un océano de galaxias que parece no tener límites, dentro del cual la Vía Láctea es apenas una ola más entre miles. Contiene alrededor de 100.000 galaxias distribuidas en una extensión de unos 500 millones de años luz. Para hacernos una idea, si la Vía Láctea mide unos 100.000 años luz de diámetro, Laniakea es unas 5.000 veces más grande. Es como comparar una diminuta hormiga con la inmensidad de un continente entero. Dentro de ese continente cósmico, nuestro grupo local ocupa solo una esquina periférica, un vecindario tranquilo dentro de una ciudad descomunal. Y lo más fascinante es que Laniakea no es simplemente una dispersión aleatoria de galaxias. Los astrónomos descubrieron que éstas siguen trayectorias invisibles, como ríos que fluyen hacia cuencas de atracción gravitatoria. Cada galaxia, incluida la nuestra, se desplaza lentamente hacia regiones de mayor densidad, siguiendo la corriente de este entramado cósmico. Podemos imaginarlo como una gota de agua deslizándose sobre un parabrisas, guiada por fuerzas invisibles hacia un destino común. Al igual que una gota que resbala sobre un parabrisas siguiendo las pendientes del vidrio y acumulándose en los puntos más bajos, las galaxias dentro de Laniakea tampoco se mueven en línea recta. Se deslizan suavemente a lo largo de los pliegues del espacio-tiempo, siguiendo trayectorias que las conducen hacia gigantescos atractores gravitacionales. Uno de esos centros de atracción es el enigmático Gran Atractor, una región situada a unos 150 millones de años luz, hacia la cual nuestra galaxia, junto con miles de otras, parece dirigirse lentamente. No sabemos con certeza qué lo compone, probablemente una mezcla de cúmulos masivos de galaxias y grandes concentraciones de materia oscura. Lo que sí sabemos es que su influencia gravitatoria es tan poderosa que arrastra a toda Laniakea hacia su centro, como si fuera un remolino en el océano cósmico. Si pudiéramos contemplar Laniakea desde fuera, la veríamos como un entramado luminoso de filamentos y cúmulos, auténticos ríos de luz fluyendo hacia un mismo destino. Cada filamento está formado por decenas de miles de galaxias extendidas como hebras brillantes en un tapiz negro. La imagen recuerda tanto a una red neuronal, con nodos interconectados, como a las luces de una ciudad vistas desde un avión nocturno, autopistas luminosas, barrios resplandecientes, zonas oscuras en medio de la trama. Los supercúmulos nos colocan ante una paradoja de escala. La Vía Láctea, con sus 100,000 años luz de diámetro y cientos de miles de millones de estrellas, nos parece inmensa. Pero dentro de Laniakea es apenas un punto insignificante, una lámpara solitaria en medio de una metrópolis colosal. Y sin embargo, hay una belleza en esta pequeñez. Nos recuerda que somos parte de un diseño mayor, de un tapiz cósmico que se extiende más allá de lo que nuestra mente puede abarcar. No necesitamos comprenderlo todo para sentir su grandeza, basta con imaginarlo, ríos de galaxias viajando juntas, cada una con miles de millones de estrellas, y quizá en algunos de sus planetas, seres que también levantan la vista y se hacen preguntas como las nuestras. El descubrimiento de Laniakea es reciente y aún estamos empezando a entenderlo. Durante siglos pensamos que la Vía Láctea era todo el universo. Más tarde comprendimos que existían otras galaxias. Después descubrimos que esas galaxias se agrupaban en vecindarios, y que los vecindarios formaban supercúmulos. La pregunta ahora es inevitable: ¿qué nivel mayor nos espera por descubrir? La ciencia nunca cierra el mapa, con cada observación lo expande. Es como en la vida cotidiana, primero conoces tu casa, luego descubres que forma parte de un barrio, más tarde entiendes que ese barrio pertenece a una ciudad, la ciudad a un país y el país a un continente. Laniakea sería, en este sentido, nuestro continente cósmico, una vasta extensión de galaxias interconectadas que, a su vez, forman parte de algo aún más monumental, la red cósmica del universo. Al mapear las posiciones de millones de galaxias, los astrónomos han descubierto que el cosmos no está distribuido de forma uniforme.
En lugar de una dispersión aleatoria, las galaxias se organizan en filamentos gigantescos, como fibras luminosas, dejando entre ellos enormes vacíos, regiones casi sin galaxias. La imagen recuerda a un panal de abejas o a una esponja, con estructuras conectadas entre sí y huecos inmensos en medio. La Niaquea no es el final del mapa, sino solo un grumo dentro de un entramado mucho más vasto, un nodo en la red cósmica que se extiende hasta donde alcanza nuestra imaginación. Pensar en estas estructuras puede hacernos sentir diminutos, pero también privilegiados, porque aunque jamás podamos recorrer físicamente tales distancias, sí tenemos la capacidad de concebirlas y comprenderlas. Esa facultad de pensar en escalas que superan nuestra experiencia inmediata es uno de los rasgos más asombrosos de la humanidad. Mientras dejas que estas imágenes se formen en tu mente, puedes visualizarlo como un mapa de luces suspendidas en la oscuridad. Cada punto es una galaxia. Algunas se agrupan en cúmulos brillantes, otras se alinean como avenidas cósmicas, y todas avanzan lentamente, como corrientes de agua, hacia centros invisibles de atracción gravitatoria. Ese es el universo a gran escala, un tejido dinámico y constante, un tapiz que transmite calma y movimiento al mismo tiempo. La idea de los supercúmulos nos recuerda que lo que parecía un todo cerrado, nuestra galaxia, nuestro grupo local, no es más que una pieza dentro de un mosaico mucho mayor. Y también nos prepara para seguir ampliando el mapa, porque cada vez que creemos haber llegado al límite, el universo nos revela un horizonte aún más extenso. Imagina ahora una noche despejada, de esas en las que el cielo parece desplegarse como un manto oscuro tachonado de luces. A simple vista, en las mejores condiciones, un ojo humano puede distinguir alrededor de 5.000 estrellas. Con binoculares o un telescopio pequeño, esa cifra aumenta a decenas de miles. Pero incluso entonces lo que contemplamos es apenas una mínima fracción de lo que realmente existe. Durante siglos la humanidad creyó que esas estrellas visibles eran todo lo que había. Luego comprendimos que todas formaban parte de una sola galaxia, la Vía Láctea. Más tarde descubrimos que esa galaxia era solo una entre incontables otras. Y surgió la pregunta inevitable, ¿cuántas galaxias hay realmente en el universo? Responder a esa pregunta no ha sido sencillo. No basta con mirar el cielo y contar puntos. Muchas galaxias son tan débiles que ni siquiera los telescopios más grandes pueden detectarlas fácilmente. Y cuanto más lejos se encuentran, más tenue se vuelve su luz. A esto se suma la propia expansión del universo, que estira la luz de las galaxias lejanas hacia longitudes de onda más rojas, a menudo invisibles. Aún así, los astrónomos han logrado construir una estimación bastante clara. Hoy se calcula que en el universo observable existen cientos de miles de millones de galaxias. Algunos estudios hablan de unas 2,00000 millones, otros, de hasta 2 billones, dependiendo de cómo se contabilicen las más pequeñas y débiles. La cifra exacta sigue siendo incierta, pero lo esencial es la magnitud. Estamos hablando de cientos de miles de millones de islas cósmicas, cada una con cientos de miles de millones de estrellas. Para imaginarlo, piensa que cada galaxia fuese un grano de arena. El universo observable sería como una playa interminable, y cada grano contendría a su vez millones de puntitos aún más pequeños, estrellas, planetas, lunas. El universo no es solo grande, es desbordantemente abundante. Un momento clave para empezar a comprender esa abundancia llegó en la década de 1990, cuando un grupo de astrónomos tomó una decisión audaz: apuntar el telescopio espacial Hubble hacia una región del cielo que parecía vacía, un diminuto parche en la constelación de la Osa Mayor, del tamaño de una cabeza de alfiler sostenida con el brazo extendido. En la década de 1990, un experimento audaz con el telescopio espacial Hubble cambió para siempre nuestra visión del cosmos. Durante 10 días completos, el Hubble mantuvo su mirada fija en un punto del cielo aparentemente vacío, acumulando pacientemente la tenue luz que llegaba desde allí. El resultado fue una de las imágenes más asombrosas en la historia de la astronomía, el Hubble Deep Field. Lo que parecía un espacio oscuro y sin interés resultó estar repleto de galaxias. No eran estrellas individuales, sino miles de galaxias enteras, cada una con cientos de miles de millones de soles. Y todo esto en una región diminuta del cielo, tan pequeña que cubriría solo una fracción del tamaño de la luna llena. Esa imagen cambió nuestra perspectiva.
Si en un fragmento tan pequeño del cielo había miles de galaxias, entonces el firmamento entero debía contener cientos de miles de millones. Era como tomar una cucharadita de agua del océano y descubrirla llena de peces. De inmediato comprendes que el mar entero rebosa de vida. Con el tiempo, el Hubble repitió este experimento con observaciones aún más profundas. El Ultra Deep Field reveló galaxias todavía más lejanas, algunas formadas apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang. Y recientemente, el telescopio espacial James Webb ha continuado esta labor, mostrándonos galaxias tan remotas que su luz ha viajado durante más de 13.000 millones de años para llegar hasta nosotros. Son los primeros destellos del universo naciente, auténticos fósiles de luz que narran cómo comenzó todo. La lección es clara, lo que vemos a simple vista en el cielo nocturno es apenas la punta del iceberg cósmico. Cada estrella que brilla sobre nosotros es solo una entre miles de millones dentro de una galaxia, y cada galaxia, a su vez, es solo una entre miles de millones más. El cielo no es un lienzo estático de luces dispersas, sino un océano de islas luminosas, cada una con su propia historia. Podemos acercarnos a esta idea con una analogía. Imagina que viajas en avión sobre una ciudad de noche. Desde lo alto, las luces parecen escasas, como estrellas dispersas. Pero al observar con atención descubres que cada punto luminoso corresponde a una casa, a una calle, a un barrio entero, y sabes que debajo de esas luces miles de personas viven sus vidas. Algo semejante ocurre con el universo. Cada débil punto que vemos en las imágenes profundas no es solo una luz, sino una galaxia completa, con millones o miles de millones de soles. Esta abundancia nos invita a reflexionar sobre otra, la de los mundos posibles. Si cada galaxia contiene cientos de miles de millones de estrellas, y muchas de esas estrellas tienen planetas, entonces el número de mundos en el universo es casi inimaginable. No hablamos de millones ni siquiera de miles de millones, sino de cifras que desafían toda escala humana. En este contexto, la pregunta de si estamos solos se vuelve aún más intrigante. Hay algo poético en pensar que el cielo que contemplamos desde la Tierra es solo una mínima fracción de lo que existe. Es como asomarse por la ventana y creer que el mundo termina en la calle frente a nuestra casa, cuando en realidad hay continentes enteros más allá. El universo observable es ese continente vasto, desbordante y aún en gran parte inexplorado. Las imágenes del Hubble, y ahora del James Webb, son en cierto modo postales enviadas desde los confines del tiempo. Cada galaxia que vemos en esas fotografías no está como es hoy, sino como era cuando su luz emprendió el viaje hacia nosotros. Muchas de ellas habrán cambiado, fusionado o incluso desaparecido. Lo que contemplamos son fósiles de luz, testigos de un pasado remoto que aún brilla en nuestro presente. Y aunque estas cifras puedan resultar abrumadoras, también ofrecen una extraña serenidad. Nos recuerdan que somos parte de un universo inmenso donde la repetición, la abundancia y la diversidad son la norma. No necesitamos comprender cada detalle para asombrarnos. Basta con aceptar la idea de que, sin importar hacia dónde miremos, el espacio está lleno de galaxias. No nos rodea un vacío absoluto, sino una plenitud en expansión. Y esa plenitud nos conecta, paradójicamente, con una sensación de hogar. Saber que habitamos en un universo tan fértil en estrellas y mundos nos aleja de la imagen de un desierto frío y nos acerca a la idea de un bosque cósmico, repleto de vida potencial, aunque no podamos verla directamente. Así, cuando levantamos la vista al cielo nocturno, ya no lo percibimos como un simple techo oscuro salpicado de luces, sino como una ventana hacia un océano inabarcable. Cada punto luminoso oculta miles de millones de posibilidades, y lo que alcanzamos a registrar con nuestros telescopios es apenas el comienzo de todo lo que queda por descubrir. Y entonces surge una pregunta inevitable: ¿hasta dónde podemos ver? La respuesta nos conduce a uno de los conceptos más fascinantes de la cosmología, el universo observable. El universo observable no abarca todo lo que existe, sino solo aquella fracción del cosmos de la que nos llega información. Es la parte a la que nuestros ojos y telescopios tienen acceso gracias a la luz. Aquí aparece un detalle crucial: la luz, aunque increíblemente rápida, viaja a una velocidad finita. Se mueve a unos 300.000 km por segundo, lo bastante veloz como para darle 7 vueltas a la Tierra en un instante, pero aún así limitada.
Y esa limitación define nuestro horizonte. Sabemos que el universo tiene unos 13.800 millones de años de antigüedad. Esto significa que la luz más antigua que podemos recibir es aquella que comenzó su viaje en el momento mismo en que nació el cosmos. No hay señales anteriores, simplemente porque no ha habido tiempo para que lleguen. Dicho de otra manera, lo más lejano que podemos observar está definido por el tiempo transcurrido desde el Big Bang multiplicado por la velocidad de la luz. Ese es nuestro horizonte cósmico. Podríamos pensar, entonces, que el universo observable tiene un radio de 13.800 millones de años luz. Y en principio sería correcto, pero aquí entra en juego un fenómeno aún más sorprendente, la expansión del espacio. Desde el Big Bang, el universo no ha estado quieto, se ha ido estirando, como una tela elástica que se alarga en todas direcciones. Eso significa que las regiones de donde procede la luz que hoy nos alcanza están ahora mucho más lejos de lo que estaban cuando esa luz partió. Por eso, aunque los fotones más antiguos llevan 13.800 millones de años viajando, las galaxias de donde salieron se encuentran hoy a unos 46.500 millones de años luz de distancia en cada dirección. Sumando ambos lados, obtenemos un diámetro total para el universo observable de aproximadamente 93.000 millones de años luz. Una cifra tan descomunal que cuesta siquiera imaginarla escrita. Podemos compararlo con algo cotidiano. Imagina que estás en medio de un desierto infinito, rodeado de dunas que se pierden en el horizonte. A donde mires, ves arena hasta el punto donde el cielo se encuentra con la tierra. Ese límite es tu horizonte visual. Sabes que el desierto continúa más allá, pero lo que está fuera de tu vista permanece oculto. El universo observable funciona de forma análoga, no significa que más allá no haya nada, sino que está cubierto por una cortina que la luz todavía no ha tenido tiempo de atravesar. Otra manera de imaginar el universo observable es pensar en un horizonte en un paisaje infinito. Cada vez que caminas hacia él, el horizonte se desplaza más lejos, nunca llegas a alcanzarlo. En cosmología ocurre algo parecido, con el paso del tiempo, nuestro horizonte observable se expande. A medida que pasan los años, la luz de regiones más lejanas logra alcanzarnos y nuestro universo visible crece poco a poco. Es como si cada día pudiéramos mirar un poco más lejos en el espacio y en el tiempo. Pero aquí surge un hecho curioso. Aunque nuestro horizonte se amplía, hay galaxias que, debido a la aceleración de la expansión del universo, se alejan tan rápido que su luz jamás llegará a nosotros. Es como si corrieran sobre una cinta transportadora que avanza más rápido que la velocidad de la luz. Esas galaxias existen, pero están más allá de nuestra posibilidad de observación. De hecho, la mayoría de las galaxias que hoy alcanzamos a ver terminarán, con el paso de los eones, quedando fuera de nuestro alcance visual. Esto nos recuerda que el universo observable es una frontera móvil y relativa. No es un muro físico, sino un límite marcado por nuestra capacidad de recibir información. Lo que está más allá sigue existiendo, aunque permanecerá para siempre desconectado de nosotros. Estamos atrapados en una especie de burbuja cósmica que crece con el tiempo, pero que nunca podrá abarcar la totalidad del universo. Si intentáramos dibujar este universo observable, lo representaríamos como un gran globo de casi 93.000 millones de años luz de diámetro, con nosotros en el centro. Sin embargo, ese centro no significa que tengamos un lugar especial. En realidad, cualquier observador, en cualquier punto del cosmos, vería su propio universo observable con él mismo en el centro. Así funciona la luz. Cada posición del espacio tiene su propio horizonte, y todos son igualmente válidos. Este concepto tiene además una consecuencia fascinante: cada mirada al cielo es también un viaje en el tiempo. Una galaxia a 1.000 millones de años luz de distancia la vemos como era hace 1.000 millones de años. Una galaxia a 1,0000 millones de años luz aparece ante nosotros en su juventud, cuando apenas se estaba formando. De este modo, el universo observable es también un archivo visual del pasado cósmico. El ejemplo más extremo de esto es la radiación cósmica de fondo de microondas, la luz más antigua que podemos observar. Fue emitida cuando el universo tenía apenas 380.000 años de edad. En ese momento, el cosmos se había enfriado lo suficiente para que se formaran los primeros átomos y la luz pudiera viajar libremente.
Desde entonces, esa radiación ha seguido recorriendo el espacio y hoy la percibimos como un débil resplandor de microondas que impregna todo el cielo. Observarla es como contemplar una fotografía del universo bebé. Así, nuestro universo observable no solo tiene un tamaño gigantesco, sino también una edad. Es una esfera espacio-temporal que nos conecta directamente con los orígenes del cosmos. Dentro de esa esfera caben todas las galaxias, cúmulos y supercúmulos que hemos descrito hasta ahora. Y más allá se esconde un misterio que quizá permanezca oculto para siempre. Reflexionar sobre esto despierta una mezcla de emociones. Por un lado, el asombro. Estamos rodeados de un universo tan vasto que incluso su porción observable resulta inimaginable. Junto al asombro, surge también la humildad, porque sabemos que lo que alcanzamos a ver es apenas una fracción del todo, y que probablemente lo más esencial permanezca fuera de nuestro alcance. Podemos pensarlo con una comparación sencilla, es como vivir en un pequeño pueblo rodeado de montañas. Dentro del valle exploramos las casas, las calles, los prados. Podemos imaginar que hay más allá de esas montañas, pero nunca verlo directamente. Aún así, nuestra vida, nuestros recuerdos y nuestra historia suceden dentro de ese horizonte. El universo observable es nuestro valle cósmico, vasto, lleno de maravillas, pero limitado. La expansión del espacio y la existencia de un horizonte nos obligan a replantear también nuestra relación con el tiempo. Cada vez que miramos hacia una galaxia lejana, viajamos hacia atrás en la historia. Cada punto de luz en el cielo es un mensaje antiguo, un fotograma de un pasado que llega con retraso, mientras el presente del universo sigue desarrollándose más allá de nuestra vista. Es como si habitáramos dentro de una película que nunca podemos ver completa, sino solo a través de escenas pasadas que siguen llegando a la pantalla. Aún así, la belleza reside en la posibilidad misma de comprenderlo. Que seres diminutos, viviendo en un planeta alrededor de una estrella cualquiera, hayan podido calcular que el universo observable mide unos 93.000 millones de años luz de diámetro, es un logro extraordinario. Es el testimonio de la curiosidad y la inteligencia humanas, que nos permiten asomarnos a un horizonte inalcanzable y, sin embargo, imaginable. La próxima vez que mires el cielo nocturno, recuerda, todo lo que ves, cada estrella, cada nebulosa, cada punto de luz, está dentro de esa burbuja de 93,000 millones de años luz. Y todo lo que no ves, lo que yace más allá, sigue existiendo, oculto en el misterio. Llegados a este punto, tenemos en mente una cifra abrumadora. Dentro de esa esfera inmensa están todas las galaxias, cúmulos y supercúmulos, todos los ríos de materia y energía que forman la red cósmica. Pero cuando intentamos imaginar esa escala, la mente humana se topa con un muro. Nuestro cerebro está acostumbrado a manejar distancias cotidianas, entendemos lo que es un metro, una cuadra, unos pocos kilómetros. Con un poco más de esfuerzo, logramos concebir los 384.000 kilómetros que nos separan de la Luna. Y con cierta dificultad, alcanzamos a imaginar los 150 millones de kilómetros que hay hasta el Sol. Sin embargo, cuando damos el salto a millones o miles de millones de años luz, nuestra intuición se queda corta. Los números dejan de ser cantidades y se transforman en abstracciones. Aquí es donde las analogías se vuelven útiles. Aunque ninguna sea perfecta, nos permiten acercar lo incomprensible a nuestra experiencia cotidiana. Imagina, por ejemplo, que la Vía Láctea fuera del tamaño de una simple moneda que cabe en la palma de tu mano, un pequeño disco metálico de apenas unos centímetros, brillante bajo la luz. Esa moneda representaría nuestra galaxia entera, con sus 100.000 años luz de extensión y sus cientos de miles de millones de estrellas. Ahora bien, si la Vía Láctea fuese esa moneda, el universo observable sería tan grande como la Tierra entera. La desproporción es tan inmensa que casi resulta imposible de procesar. La diferencia entre nuestra galaxia y el universo observable puede ilustrarse con imágenes sencillas. Imagina una moneda diminuta comparada con todo un planeta, así de abismal es el contraste entre la Vía Láctea y el cosmos visible. Otra forma de pensarlo es con una manzana roja y brillante en tu mano. Si ella fuera nuestra galaxia, el universo observable sería un campo interminable de manzanos que se pierden en el horizonte, cada árbol cargado de frutos que representan otras galaxias. Y todavía podemos ir más allá.
Si cada galaxia fuera un grano de arena, el universo sería una playa sin final. Si cada estrella de la Vía Láctea fuese una gota de agua, nuestra galaxia apenas llenaría un vaso, mientras que el universo observable equivaldría a un océano inmenso. Ninguna de estas comparaciones busca transmitir la cifra exacta, porque, seamos sinceros, nadie puede realmente imaginar lo que significa hablar de 93.000 millones de años luz. Pero si nos ofrecen una proporción intuitiva, un modo de acercarnos a la magnitud del cosmos. No se trata de comprenderlo en detalle, sino de dejar que esa vastedad nos envuelva como cuando contemplamos un paisaje que se pierde en la distancia. Y en vez de abrumarnos, estas imágenes nos tranquilizan, nos recuerdan que nuestra pequeñez no es un defecto, sino parte de la belleza del universo. Ser minúsculos en un escenario tan vasto nos libera de la necesidad de abarcarlo todo, basta con maravillarnos de que exista. La desproporción no solo es espacial, también es temporal. Si redujéramos cada año de la historia del universo a un segundo, el cosmos tendría unos 13.800 millones de segundos, lo que equivale a más de 400 años seguidos de segundos encadenados. En esa película cósmica, la Vía Láctea sería solo un capítulo, y la humanidad ocuparía apenas los últimos instantes, un par de segundos al final de la cinta. Todo lo que llamamos historia, civilizaciones, culturas, inventos, sería apenas una chispa fugaz en comparación con la edad del universo. Quizá la mejor metáfora sea la de un mapa. Si extendemos un mapamundi sobre la mesa, la Vía Láctea sería apenas un punto, como una ciudad marcada en tinta, mientras que el universo observable sería el mapa completo con todos los continentes, mares y océanos. Ambos son reales, pero uno está contenido en un todo mucho mayor. Al final, lo que estas analogías nos transmiten es una mezcla de vértigo y calma. Vértigo porque nos enfrentan a escalas imposibles, calma porque nos recuerdan que no necesitamos comprenderlo todo para ser parte de ello. Nuestra galaxia puede ser una simple manzana, una moneda, una gota, pero dentro de ella existimos nosotros, y más allá se extiende un cosmos inconmensurable que nos invita a soñar. Como acostarse bajo un cielo estrellado y sentir que el universo entero nos cubre como una manta infinita, podemos comprender que no hace falta ser el todo para ser significativos, basta con ser una nota en la sinfonía cósmica. Así, cuando cerramos los ojos y tratamos de imaginar estas proporciones, no necesitamos perdernos en cifras imposibles. Basta con dejar que las imágenes hablen, la moneda frente al planeta, la manzana en medio del campo, el vaso frente al océano. Son metáforas que nos permiten sentir la magnitud del universo sin necesidad de comprenderla en números exactos. El universo observable es como un horizonte inalcanzable, nunca podremos tocarlo, pero su presencia es real y nos envuelve, recordándonos que cada noche estrellada es apenas una rendija hacia algo mucho más vasto. Y en ese punto surge una pregunta inevitable: ¿qué hay más allá de lo que podemos ver? Hemos recorrido nuestro mapa hasta el límite del universo observable, una esfera gigantesca de 93.000 millones de años luz de diámetro que contiene todo lo que ha podido llegarnos desde el Big Bang. Pero la ciencia, con su doble cara de certeza y misterio, nos enseña dos cosas: sabemos algunas respuestas, y al mismo tiempo, debemos aceptar lo que aún ignoramos. Lo primero es comprender que el universo observable no equivale al universo completo. Es únicamente la región de la que nos ha alcanzado la luz en estos 13.800 millones de años. Más allá de ese horizonte, es casi seguro que el cosmos continúa, extendiéndose con galaxias y cúmulos que jamás veremos, porque su luz no tendrá tiempo suficiente para alcanzarnos. Imagina estar en medio del océano, a bordo de una pequeña barca. Tu horizonte no es el final del mar, solo el límite de tu vista. Así ocurre con nuestro horizonte cósmico, no es un borde físico, sino un límite de observación. ¿Hasta dónde se extiende ese más allá? Aquí entramos en el terreno de la especulación. Muchos astrónomos sostienen que el universo podría ser infinito, un escenario en el que no hay final ni fronteras, solo un tejido interminable de galaxias en todas direcciones. En esa visión, nuestra esfera observable sería como el halo iluminado por una linterna en una habitación oscura sin paredes. Vemos un fragmento, pero el espacio sigue sin cesar. Otros modelos proponen que el universo podría ser vasto pero finito, aunque sin bordes, como la superficie de la Tierra. Si viajas siempre en línea recta por el planeta,
nunca encuentras un final, das la vuelta y regresas al punto de partida. El cosmos podría ser algo parecido, una estructura finita en volumen pero sin un borde definido, extendida en dimensiones que nuestra mente apenas alcanza a imaginar. Y aún hay hipótesis más audaces, la del multiverso. Según ciertas interpretaciones de la física cuántica y de la teoría de la inflación, nuestro universo observable podría ser solo una burbuja dentro de un océano infinito de universos. Cada burbuja tendría sus propias leyes físicas, sus propias constantes y quizá incluso dimensiones diferentes. Sería como un archipiélago cósmico, un conjunto interminable de mundos posibles, cada uno con su propia realidad. Por ahora, el multiverso sigue siendo un marco teórico, no una evidencia comprobada. Pero lo que sí sabemos con certeza es que lo que alcanzamos a ver no agota lo que existe. Nuestro mapa del cosmos, tan inmenso ya, es apenas un comienzo. El universo observable, con toda su inmensidad de 93.000 millones de años luz de diámetro, es apenas un fragmento de un todo mucho mayor. Esta certeza nos invita a un ejercicio de humildad. Durante siglos, la humanidad creyó ocupar el centro del cosmos, primero la Tierra, después el Sol, más tarde la Vía Láctea. Pero cada nuevo descubrimiento fue corrigiendo esa visión, desplazándonos poco a poco de ese lugar de privilegio y recordándonos que no somos el eje del universo. Hoy comprendemos que ni siquiera lo que alcanzamos a observar constituye la totalidad del cosmos, nuestra perspectiva es limitada, parcial, restringida por la luz y el tiempo. Aceptar esos límites no significa rendirse, sino todo lo contrario, es un signo de madurez científica. Es reconocer que el conocimiento siempre tendrá fronteras, y que la tarea de la ciencia es avanzar hacia ellas con paciencia, creatividad y curiosidad. No sabemos si el universo es infinito, ni si existen otros universos más allá de este, pero sí tenemos claro que nuestra burbuja observable es apenas una pieza en un rompecabezas inconmensurable. Podemos pensarlo con una analogía sencilla. Imagina que entras en una biblioteca descomunal y tienes acceso a una sola sala. Esa sala está repleta de estanterías y libros, tantos que nunca podrías leerlos todos en una vida. Sin embargo, percibes indicios de que más allá de esas paredes hay otras salas igual de vastas. Nunca podrás entrar en ellas, pero eso no significa que no existan. De la misma forma, nuestra burbuja cósmica es como esa sala, vasta, casi infinita a nuestra escala, pero parte de algo mucho mayor. ¿Qué significa para nosotros esta conciencia de límites? En primer lugar, valorar lo que ya hemos alcanzado, ser capaces de medir el tamaño del universo observable, reconstruir su historia desde el Big Bang, rastrear galaxias y cúmulos en sus confines más lejanos. Ese es un logro extraordinario. Pero también implica aceptar que más allá de ese horizonte hay un misterio eterno, regiones que probablemente nunca conoceremos. Y en ello radica cierta belleza, la idea de que el cosmos guarda secretos que no están destinados a ser revelados por completo. La ciencia nos enseña que la exploración nunca se agota. Siempre habrá un nuevo horizonte, siempre preguntas abiertas. La humildad científica consiste en sostener esa paradoja, haber aprendido mucho y al mismo tiempo comprender que lo que ignoramos es infinitamente mayor. Somos como caminantes con una linterna en medio de un bosque sin fin. Lo que iluminamos nos deslumbra, pero la mayor parte del paisaje permanecerá siempre en penumbra. Por eso, cuando pienses en el universo observable, imagina su frontera como una línea tenue. No es un muro ni un borde físico, sino el límite de nuestra visión. Más allá, la inmensidad continúa silenciosa e inaccesible, mientras nosotros, desde una pequeña galaxia, seguimos mirando, preguntando, soñando. Llegar a estas conclusiones no fue tarea sencilla. No bastó con alzar los ojos al cielo, hizo falta inventar nuevas formas de observar. La historia de cómo aprendimos a conocer el universo es también un reflejo de lo que significa ser humanos. Desde tiempos remotos sentimos la necesidad de levantar la vista y preguntarnos qué había allí arriba. Y poco a poco, con paciencia e ingenio, creamos maneras de mirar más lejos. Durante miles de años, el ojo humano fue el único instrumento disponible. Nuestros antepasados trazaron constelaciones, inventaron mitologías, usaron el cielo como calendario y brújula.
Pero su universo estaba limitado a lo que el ojo podía captar, unas pocas miles de estrellas, los planetas errantes y la franja difusa de la Vía Láctea. Durante miles de años, nuestros antepasados miraron el cielo con el único instrumento disponible, sus ojos. Pero esa visión, aunque cargada de mitología y utilidad práctica, estaba limitada. El verdadero cambio comenzó en 1609, cuando Galileo Galilei apuntó por primera vez un telescopio rudimentario hacia las estrellas. Aquel tubo con lentes, sencillo en apariencia, abrió una ventana completamente nueva al cosmos. Lo que Galileo vio fue revolucionario, descubrió que la Luna no era una esfera perfecta, sino un mundo con montañas y cráteres. Observó las lunas de Júpiter, demostrando que no todo giraba en torno a la Tierra, detectó las fases de Venus, los anillos de Saturno y miles de estrellas invisibles a simple vista. Para él debió de ser como abrir una puerta en una habitación oscura y descubrir un paisaje infinito lleno de detalles. Los siglos siguientes estuvieron marcados por avances continuos en la construcción de telescopios. William Eiffel, en el siglo XVIII, fabricó los más grandes de su tiempo y con ellos descubrió el planeta Urano, nuevos cúmulos estelares y nebulosas. Incluso intentó trazar un mapa de la Vía Láctea, sugiriendo que nuestra galaxia tenía forma de disco. Más tarde, en el siglo XIX, la espectroscopía transformó la astronomía. Al descomponer la luz de las estrellas en colores, como a través de un prisma, los científicos comenzaron a leer la composición química de los astros, medir sus temperaturas, distancias y movimientos. Ya no se trataba solo de mirar el cielo, sino de interpretarlo. El gran salto llegó en el siglo XX con Edwin Hubble. En 1924, usando el telescopio Ocker del Monte Wilson, demostró que la nebulosa de Andrómeda no era una nube dentro de la Vía Láctea, sino una galaxia independiente a millones de años luz de distancia. En ese instante comprendimos que nuestra galaxia no era el universo entero, sino apenas una isla entre muchas. Poco después, Hubble descubrió que esas galaxias se alejaban unas de otras. El universo estaba en expansión. Esa revelación dio origen a la cosmología moderna y al modelo del Big Bang. Décadas después, en 1990, el telescopio espacial Hubble, bautizado en su honor, extendió ese legado. Desde la órbita terrestre, nos regaló imágenes que cambiaron nuestra visión del cosmos, galaxias a miles de millones de años luz, nebulosas donde nacen estrellas, cúmulos globulares resplandecientes, sobre todo, el célebre Depth Field, una fotografía de un fragmento minúsculo del cielo que reveló miles de galaxias donde antes parecía haber solo oscuridad. Cada imagen era más que un dato científico, era también una obra de arte cósmico, con formas y colores que parecían pinceladas en un lienzo infinito. La historia, sin embargo, no se detuvo allí. En 2021 despegó el telescopio espacial James Webb, un sucesor aún más potente, con un espejo segmentado de 6,5 metros y visión infrarroja. Gracias a él, hemos podido observar galaxias que nacieron apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang, detectar atmósferas en exoplanetas y estudiar regiones de formación estelar con un detalle jamás alcanzado. El Webb no solo prolonga la tradición iniciada por Galileo, la lleva a un nivel donde ciencia y asombro se funden en una sola mirada hacia el origen mismo del cosmos. El James Webb es como un ojo dorado desplegado en el silencio del espacio profundo, protegido por un enorme parasol que lo mantiene frío y sensible. Está situado en un lugar muy especial, el punto de equilibrio gravitatorio conocido como L2, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Desde allí, en esa posición estable, observa sin descanso y nos envía imágenes que nos permiten retroceder hasta los albores del cosmos. Si miramos hacia atrás, entre Galileo y el Webb han transcurrido poco más de 4 siglos. Para nuestra escala humana son 400 años cargados de historia, pero en la escala del universo son apenas un parpadeo. En ese lapso mínimo, la humanidad pasó de mirar el cielo solo con sus ojos a construir máquinas capaces de captar la luz más antigua del universo. Esa es, quizás, una de las historias más reveladoras, la de una especie que aprendió a mirar más lejos. Cada telescopio ha representado un paso doble, un avance tecnológico, al mismo tiempo, un salto en nuestra comprensión de quiénes somos. Galileo nos mostró que la Tierra no era el centro de todo. Edwin Hubble nos reveló que la Vía Láctea era solo una más entre miles de millones. El telescopio Hubble, en órbita,
nos enseñó que cada rincón del cielo está repleto de galaxias. Y ahora el James Webb nos acerca a los instantes en que todo comenzó. En esencia, cada telescopio es una extensión de nuestra vista y de nuestra curiosidad. Son como prótesis de la imaginación, herramientas que nos permiten caminar más allá de nuestras limitaciones biológicas. Porque el universo es demasiado vasto para explorarlo con los sentidos desnudos. Y al contemplar esta trayectoria, surge un orgullo sereno. Somos pequeños, sí, pero hemos levantado instrumentos que nos permiten asomarnos a lo más grande. Desde un planeta minúsculo que gira alrededor de una estrella corriente, una especie frágil se ha atrevido a abrir ventanas hacia los confines del tiempo. La historia de los telescopios es también la historia de la imaginación. Antes de que existieran, alguien tuvo que soñar con lentes, espejos y prismas. Soñar que era posible ver más lejos. Gracias a esa capacidad de imaginar, hoy contemplamos galaxias que nacieron hace más de 13.000 millones de años. Podemos pensar en esta aventura como una sucesión de ventanas abiertas. Galileo abrió la primera, mostrando que la Luna tenía montañas y que Júpiter tenía lunas propias. Herschel abrió otra, revelando nuevas estrellas y nebulosas. Hubble abrió la siguiente, demostrando que existían otras galaxias y que el universo se expandía. El telescopio espacial Hubble descorrió una ventana aún más amplia, mostrando miles de galaxias en un punto minúsculo del cielo. Y el James Webb ha abierto, por ahora, la última, una ventana que nos lleva casi al amanecer del cosmos. Cada ventana amplía el paisaje, pero también trae consigo nuevas preguntas. Ese es el ciclo de la ciencia. Cada descubrimiento nos acerca un poco más y, al mismo tiempo, nos recuerda lo mucho que falta por explorar. Mirar esta historia en perspectiva es entender que al observar el universo también nos observamos a nosotros mismos. Somos, en cierto sentido, los ojos del cosmos contemplándose, la conciencia que surge en un rincón de la galaxia y se atreve a preguntar qué hay más allá. Y es entonces, al mirar tan lejos, cuando surge otra reflexión inevitable. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Hemos viajado, paso a paso, desde nuestra galaxia hasta los supercúmulos, desde el universo observable hasta la frontera invisible más allá de nuestro horizonte cósmico. Y en cada escala la lección se repite, descubrimos que somos más pequeños de lo que imaginábamos. Pero esa pequeñez, lejos de ser un motivo de derrota, puede convertirse en una fuente de serenidad y de asombro. Uno de los símbolos más potentes de esta reflexión es la famosa imagen del Pale Blue Dot, el punto azul pálido. En 1990, cuando la sonda Voyager 1 ya se alejaba del sistema solar, recibió una orden final: girar su cámara y fotografiar la Tierra desde la distancia. En ese momento, nuestro planeta estaba a más de 6.000 millones de kilómetros. El resultado fue una imagen sobrecogedora, un fondo oscuro, atravesado por rayos de luz dispersos en la lente, y en uno de ellos, casi invisible, un diminuto puntito azul. Ese era nuestro hogar. Todo lo que somos, todo lo que hemos sido, reducido a menos de un píxel. Carl Sagan escribió un texto inolvidable inspirado en esa imagen. Recordaba que en ese punto azul pálido vivieron todos los seres humanos que alguna vez existieron, reyes y campesinos, guerreros y poetas, madres y niños, soñadores, inventores, héroes y villanos. Allí transcurrió todo nuestro dolor y toda nuestra gloria. Su reflexión era una invitación a la humildad. Los conflictos, las fronteras y las ambiciones que parecen inmensas desde nuestra perspectiva cotidiana, se revelan insignificantes cuando los miramos desde la escala cósmica. La Tierra es apenas una mota suspendida en el océano del universo. Pero esa pequeñez no debe ser causa de desesperanza, sino de maravilla. Porque aunque somos minúsculos en tamaño, somos inmensos en conciencia. Somos pequeños, pero capaces de imaginar y estudiar el universo entero. Y esa es quizá la paradoja más bella de todas. Piensa en ello, una criatura que habita en un planeta diminuto, alrededor de una estrella común, perdida en un brazo secundario de una galaxia entre miles de millones, ha logrado calcular la edad del universo, medir su tamaño observable, reconstruir su historia y teorizar sobre su destino. La materia cósmica, organizada en átomos y moléculas, ha llegado a ser consciente de sí misma. Nosotros somos el universo contemplándose. Esta paradoja tiene dos rostros.
Por un lado, la sensación de insignificancia, no somos el centro, no controlamos el cosmos, no ocupamos un lugar privilegiado en la trama universal. Por otro, la sensación de grandeza, nuestra pequeñez no nos impide contemplar el todo, escribir poemas sobre estrellas o ecuaciones sobre galaxias. Aceptar esta dualidad puede brindarnos calma. Reconocer que no somos el eje del universo nos libera del peso de la importancia desmedida. Nos recuerda que nuestras vidas, aunque fugaces, forman parte de algo mayor. Y, al mismo tiempo, saber que somos capaces de comprender, aunque sea en parte, ese algo mayor nos conecta con un sentido de propósito. La filosofía de la pequeñez cósmica no nos invita a rendirnos, sino a situarnos en perspectiva. Es como contemplar el mar desde la orilla, sabemos que nuestras huellas en la arena desaparecerán con la próxima ola, pero también sabemos que, por un instante, hemos caminado junto a algo inmenso. Y con eso basta para sentirnos parte del todo. El Pale Blue Dot no solo simboliza nuestra pequeñez, también nos recuerda la fragilidad de nuestro hogar. Desde aquella distancia inmensa, la Tierra no mostraba fronteras, banderas ni divisiones humanas, era solo un punto azul suspendido en la oscuridad, un lugar diminuto pero extraordinario que debemos cuidar, porque es el único que tenemos. Esa conciencia de vulnerabilidad se convierte en una llamada a la responsabilidad, proteger nuestro planeta, no solo porque lo habitamos, sino porque representa un milagro improbable en la vastedad del cosmos. Es cierto que algunos, al pensar en lo pequeños que somos, sienten cierta angustia y se preguntan, ¿para qué sirve todo, si nuestra existencia es tan minúscula? Quizá la respuesta esté en cambiar la perspectiva. No importa la desproporción entre nosotros y el universo, lo verdaderamente importante es que estamos aquí para contemplarlo, y esa sola posibilidad ya es un prodigio. Otros pensadores llegaron a esta misma intuición. Blaise Pascal, en el siglo XVII, decía que el hombre es como una caña, la más frágil de la naturaleza, pero una caña que piensa. El universo podría destruirnos en un instante, y aún así nuestra capacidad de reflexionar nos hace, en cierto modo, más grandes que aquello que nos aplasta. Siglos después, Carl Sagan retomó esta idea con la misma delicadeza: nuestra grandeza no está en dominar, sino en comprender. El asombro que provoca el universo puede compararse con el silencio de una noche estrellada. No necesitamos descifrar cada detalle para sentirnos parte de algo inmenso. Basta con dejarnos envolver por esa calma luminosa. Al mirar el cielo, nuestros problemas parecen menos pesados, no porque desaparezcan, sino porque recuperan su proporción. Es como si el cosmos nos ofreciera perspectiva y, con ella, un alivio sereno. Por eso tantas culturas han mirado hacia las estrellas en busca de consuelo. Así, la filosofía de la pequeñez cósmica se convierte en un recordatorio valioso: no necesitamos ser grandes para ser significativos. Basta con estar aquí, contemplar, reflexionar, sentir. Cierra los ojos e imagina el puntito azul flotando en medio de la nada. Allí estamos todos, cada vida, cada historia, cada sueño de la humanidad, condensados en un píxel suspendido en la oscuridad. Y, sin embargo, ese punto minúsculo ha sido capaz de imaginar galaxias a miles de millones de años luz. Esa es la paradoja más bella de todas, nuestra pequeñez consciente. Y en medio de esa inmensidad, nuestra galaxia, la Vía Láctea, sigue siendo un refugio al que volvemos una y otra vez. Si repasamos el camino recorrido, vemos cómo pasó de ser concebida como el universo entero a convertirse en apenas una entre miles de millones. Primero fue todo, después supimos que era solo una parte del grupo local, luego descubrimos que estaba incluida en supercúmulos, y más tarde que formaba parte de la vasta red cósmica del universo observable. Finalmente, comprendimos que incluso ese universo observable es apenas un fragmento, y que más allá se extiende un misterio quizá infinito. Después de recorrer las vastedades del universo, desde el punto azul pálido hasta los supercúmulos y la red cósmica, volvemos inevitablemente a una pregunta esencial: ¿qué significa la Vía Láctea para nosotros? La respuesta empieza con una verdad sencilla pero profunda: nuestra galaxia no es única ni central. No ocupa un lugar privilegiado en el cosmos, ni es más especial que las demás. Es una espiral barrada de tamaño intermedio, con unos 100.000 años luz de diámetro y entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. Respetable, sí,
Pero en el gran inventario cósmico existen galaxias mucho mayores, como Andrómeda o la descomunal IC 1101, que alcanza los 6 millones de años luz de diámetro. Y al otro extremo, hay galaxias enanas con apenas unos pocos millones de estrellas. En ese abanico inmenso, la Vía Láctea es simplemente una más. Tampoco se encuentra en el centro del universo, porque en realidad el universo no tiene centro. La expansión cósmica ocurre en todas direcciones por igual. Desde cualquier punto parecería que todo lo demás se aleja, como las pasas en un pan que se infla en el horno, cada una ve a las demás alejarse sin que ninguna sea el verdadero centro. Así ocurre con las galaxias y con cualquier observador en el cosmos. Y sin embargo, aunque no sea única ni central, para nosotros la Vía Láctea tiene un valor insustituible. Es nuestro hogar, el escenario donde surgió la vida que conocemos y donde se escribieron todas las páginas de nuestra historia. Es el puerto desde el que zarpamos hacia la imaginación de otros mundos y al que siempre regresamos. Podemos compararla con nuestra ciudad natal. En un país hay muchas ciudades y en el mundo millones, pero ninguna sustituye el lugar donde naciste, donde aprendiste a caminar, donde tu vida comenzó. Algo similar ocurre con la Vía Láctea. Puede que no sea excepcional en el cosmos, pero es única para nosotros porque es el lugar donde existimos. Además, esta reflexión abre una posibilidad fascinante. En alguna galaxia lejana, alrededor de una estrella cualquiera, quizá otra civilización contemple el cielo y se haga preguntas parecidas. Para ellos, su galaxia sería tan central e importante como la Vía Láctea lo es para nosotros. Tal vez tengan su propia versión del punto azul pálido, sus propias mitologías, su propia filosofía de la pequeñez cósmica. Pensar en eso nos recuerda que, aunque no seamos únicos, tampoco estamos solos en el sentido más profundo. El universo no es un desierto, sino un océano repleto de islas luminosas, cada una con potencial de albergar historias y conciencias. Así, la Vía Láctea se convierte en nuestro puerto en medio de un mar sin orillas. Como los antiguos navegantes que partían desde una ciudad costera hacia lo desconocido, nosotros también partimos desde aquí, usando nuestra imaginación y nuestras herramientas para explorar lo inmenso. El puerto no necesita ser el más grande ni el más importante para ser significativo. Su valor está en ser nuestro punto de referencia, el refugio al que regresamos después de mirar lo inconmensurable. Y eso, en última instancia, es lo que la Vía Láctea representa. Un hogar en medio de un universo infinito. Cuando contemplamos a la Vía Láctea desde esta perspectiva, no sentimos angustia por su pequeñez dentro del cosmos, sino gratitud. Gratitud por habitar en un rincón tranquilo de sus brazos espirales, alrededor de una estrella estable, en un planeta fértil que nos ha permitido existir. En medio de un universo vasto, frío y en apariencia hostil, hemos encontrado un refugio improbable, un hogar donde la vida floreció. La Vía Láctea es también un puente con nuestro pasado. Todas las estrellas que vemos a simple vista en el cielo nocturno pertenecen a ella. Cuando los antiguos trazaban constelaciones, dibujaban sobre el lienzo luminoso de nuestra propia galaxia. Cuando Galileo apuntó su telescopio, descubrió que aquella franja difusa era una multitud de soles dentro de la Vía Láctea. Y cuando Hubble abrió la ventana hacia otras galaxias, lo hizo partiendo desde el borde de este mismo puerto. Cada paso de nuestra historia cultural y científica se ha dado bajo el techo de la Vía Láctea. Incluso cuando imaginamos viajes hacia otras estrellas o, algún día, hacia otras galaxias, seguimos pensando como habitantes de esta espiral barrada que nos cobija. Su papel en el cosmos tiene, por tanto, una doble naturaleza. Desde un punto de vista absoluto, no es más que una entre cientos de miles de millones, sin privilegios, sin centralidad. Pero para nosotros es el centro de todo, nuestro origen, nuestro hogar, el puerto desde el cual zarpamos hacia la imaginación de lo desconocido. Esa dualidad no es contradicción, sino verdad profunda. No necesitamos que la Vía Láctea sea única para sentirnos especiales. Su valor está en que nos permite contemplar el universo desde su interior. Somos parte de una espiral que gira silenciosa en un rincón del cosmos y, desde ahí, tenemos la capacidad de imaginar el todo. Eso, en sí mismo, es un milagro. La próxima vez que observes la franja luminosa de la Vía Láctea cruzando el cielo, recuerda esto, no es el centro de nada, pero es tu hogar.
Ninguna de las incontables galaxias podrá reemplazar el valor de este puerto en el que nos tocó existir. Y con ello llegamos al final de nuestro recorrido por las escalas del universo. Al mirar hacia atrás, como quien hojea lentamente las páginas de un libro, podemos recordar los pasos que nos trajeron hasta aquí. Empezamos en casa, en nuestra propia galaxia, descubriendo que es una espiral barrada de 100,000 años luz de diámetro y cientos de miles de millones de estrellas. Nos maravillamos con su magnitud, pero también comprendimos que en la escala cósmica es apenas un barrio más en una ciudad gigantesca. Luego descendimos a nuestro vecindario inmediato, el brazo de Orión, ese rincón periférico donde se encuentra el Sol. Conocimos a nuestra estrella más cercana, Próxima Centauri, situada a poco más de 4 años luz, y entendimos lo irónico que es llamarla cercana cuando incluso la nave más veloz tardaría decenas de miles de años en alcanzarla. Esa sola comparación nos mostró lo difícil que es concebir las distancias cósmicas. Después levantamos la mirada más allá de nuestra cuadra y descubrimos que aquellas manchas difusas que inquietaban a los astrónomos eran en realidad otras ciudades estelares, Andrómeda, las nubes de Magallanes, y con ellas llegó la certeza de que la Vía Láctea no estaba sola. El trabajo de Edwin Hubble transformó nuestra visión. Esas nebulosas eran galaxias enteras, cada una con sus propias estrellas y planetas. El universo se expandió de golpe ante nosotros. Finalmente, avanzamos hacia el grupo local, nuestro barrio cósmico compuesto por unas 50 galaxias, dominado por la Vía Láctea y Andrómeda, destinadas a encontrarse en una fusión majestuosa dentro de miles de millones de años. Comprendimos que incluso las galaxias forman comunidades, como casas que comparten una misma calle, pero ningún barrio vive aislado. Más allá del grupo local nos esperaba el supercúmulo de Virgo, después, la majestuosa Laniakea, el cielo inconmensurable que alberga más de 100,000 galaxias. Lo imaginamos como un tapiz de luces, ríos de materia fluyendo hacia centros gravitatorios invisibles, un océano de islas estelares extendiéndose a lo largo de cientos de millones de años luz. De ahí dimos un paso más, intentar cuantificar lo inconmensurable. El número de galaxias en el universo observable. Gracias a imágenes como el Hubble Depth Field descubrimos que en un puntito de cielo, más pequeño que la cabeza de un alfiler, había miles de galaxias. Al extrapolar, comprendimos que el universo observable debe contener cientos de miles de millones de ellas, cada una con millones o miles de millones de estrellas, cada estrella con la posibilidad de tener planetas. El cielo nocturno, ese que vemos con los ojos, resultó ser apenas la punta del iceberg. Y entonces llegamos al horizonte, al universo observable. Entendimos que lo que vemos está limitado por el tiempo que la luz ha tenido para alcanzarnos, 13,800 millones de años de viaje que, debido a la expansión del espacio, equivalen hoy a una esfera de unos 93,000 millones de años luz de diámetro. Lo imaginamos como un horizonte que se aleja cada vez que intentamos alcanzarlo, sabiendo que más allá el universo continúa, aunque quede para siempre fuera de nuestro alcance. Fue allí donde nos asomamos al misterio de lo que podría haber más allá. Un universo infinito, uno finito pero sin bordes, o incluso un multiverso, un mar de burbujas cósmicas, cada una con sus propias reglas. Ideas especulativas, sí, pero todas con la misma lección de humildad. Lo que vemos no agota lo que existe. También recorrimos la historia de cómo llegamos a saberlo. Desde Galileo con su telescopio rudimentario, revelando que el cielo no era perfecto sino real, hasta Edwin Hubble demostrando que existen otras galaxias. Desde el telescopio espacial Hubble, que fotografió miles de galaxias en un solo punto, hasta el James Webb, que nos ha mostrado las primeras luces del cosmos. En el fondo, la historia de nuestra especie es también la historia de aprender a mirar más lejos. En medio de este viaje apareció la filosofía de la pequeñez cósmica. Recordamos el Pale Blue Dot de Carl Sagan, la imagen de la Tierra como un punto azul pálido flotando en la inmensidad. Reflexionamos sobre lo insignificante que parece nuestro mundo, al mismo tiempo, sobre lo asombroso que es que, desde ese puntito, hayamos logrado contemplar el universo entero. Pequeños en tamaño, pero grandes en conciencia, esa paradoja es nuestra herencia más profunda. Y finalmente regresamos a la Vía Láctea. Entendimos que no es única ni central, pero sí nuestro puerto en medio de un océano sin orillas.
Puede que haya millones de galaxias semejantes, pero para nosotros esta siempre será especial, el lugar donde nacimos, el punto de partida de nuestra mirada. Con todo este recorrido podemos responder a la pregunta inicial, ¿qué tan grande es el universo comparado con nuestra galaxia? La respuesta es doble. La Vía Láctea es gigantesca, con cientos de miles de millones de estrellas y 100,000 años luz de diámetro. Pero al compararla con el universo observable, se convierte en apenas una chispa, una manzana en un campo interminable de árboles, una moneda sobre el suelo de un planeta entero, una gota en un océano sin orillas. Y lo maravilloso es que, a pesar de esa pequeñez, podemos contemplarlo. Somos parte de un todo inconmensurable y la maravilla está en poder imaginarlo, pensarlo, narrarlo. No necesitamos abarcarlo todo para sentirnos parte de él. Basta con levantar la mirada y dejarnos envolver por la calma de la inmensidad. En esa calma encontramos serenidad. Saber que nuestros problemas y preocupaciones son diminutos frente al universo puede ser un bálsamo, no para restarles importancia, sino para darles proporción. Somos pasajeros en una espiral que gira en silencio, y eso nos recuerda que la vida es breve, frágil y preciosa. Así llegamos al final de este viaje, de la Vía Láctea al universo observable y más allá, de lo cercano a lo inconmensurable, de la ciencia a la filosofía. Todo con un mismo hilo conductor, la curiosidad humana. Si este recorrido te gustó, no olvides dejar un like y suscribirte al canal. Porque en este viaje, siempre hay algo más allá esperando ser descubierto. Porque, aunque somos pequeños, habitamos en un universo que nos ofrece el milagro de contemplarlo.